estoy con Onalis Velázquez de Zamora, que es coordinadora del Servicio Comunitario del Colegio Internacional de Caracas, y también le acompaña la señora Simona Zimmerman. Ella es representante del espacio Anne Frank. Bienvenidas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a hablar de la coexistencia. ¿Qué es la coexistencia? Para que toda la audiencia La esté orientada. coexistencia es el espacio que tienen las personas de conectarse, no importa el credo, la religión, el estatus social, que es el tema que nos lleva a nosotros en el Club Ayuda y Amistad, que es parte del Colegio Internacional y del Bachillerato Internacional, que es el tema principal de eso. El Bachillerato Internacional tiene un programa que se llama CAS. Aparte de la parte académica, los jóvenes tienen que hacer creatividad, actividad y servicio, desarrollar la mente, desarrollar el alma a través del servicio y desarrollar el cuerpo a través de los deportes. Entonces, yo soy la coordinadora de la parte de servicio, donde la importancia es que el alumno se conecte de manera local y que piense global. Bien, Entonces entonces CAS, creatividad actividad y servicio. y servicio. Sí. ¿Y esto lo practican cuándo? Los estudiantes en el colegio hay dos programas que se llaman el año de intermedios, que es de sexto a 10º grado, y luego viene el de 11 y 12º grado, porque es un sistema internacional. Entonces, cada alumno desde sexto grado a 12º grado tiene que ser servicio comunitario, tiene que conectarse con su comunidad, ya sea escolar o local. Nosotros estamos ubicados en las minas de Baruta y tenemos el privilegio de tener todos los ambientes para que los alumnos no solamente exploren su mundo, sino también salgan y se conecten con la comunidad. Entonces, desde hace 40 años se creó el Club Ayuda y Amistad, y la función de nosotros, bueno, yo tengo como coordinadora 28 años, bastante, pero es en la conexión con nuestra comunidad, no solamente en las minas de Baruta, hemos trabajado en varias partes de Caracas, en La Rinconada, hemos ido a Catia, a Petare, y hemos trabajado con niños en casas hogares, personas con discapacidad en la Asociación Civil Buena Voluntad. Ahora estamos conectando con el espacio Anne Frank para hablar más sobre la tolerancia y la inclusión, como pasó en la época de Anne Frank, que fue tan segregada por el problema de la guerra. Correcto, Sí. correcto. Bueno, Simona, háblanos, ¿cómo llega? Porque es la primera vez Que llego aquí a hablar sobre el espacio Anne Frank, pero no es la primera vez que yo estoy involucrada en actividades. Generalmente lo he hecho con los niños, pero esta vez también es con jóvenes, y en el espacio Anne Frank nosotros creemos en la gente, creemos en Venezuela y en el hermoso potencial que tienen. Entonces, la organización se fundó en el 2006 y realmente nuestra función es difundir sin distingue al credo, a la posición social, a la educación y a la raza, el mensaje de la coexistencia, la valentía moral y el respeto. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros esa labor? A través de exposiciones, el Salón Anual de la Coexistencia, que son trabajos hechos por artistas jóvenes venezolanos que están en Venezuela y fuera de Venezuela. Ellos mandan sus propuestas con un jurado de muy alto nivel, se escogen los ganadores, y esas obras que fueron ganadoras son las que se exhiben en la exposición itineraria. Esas obras tienen que transmitir a través de la pintura, de la fotografía y el dibujo técnico la coexistencia. Exacto. Y las personas que estén interesadas simplemente ingresan al portal. Al portal. Yo después les voy a dar todo lo que es el Instagram, el YouTube, etcétera, etcétera. Exacto. Tenemos otras actividades que es las charlas, llevar las charlas a los colegios. Trabajamos con los colegios de primaria, secundaria y universidades, donde se crean charlas, conversatorios para llegar a pensar
a los que intervienen ahí sobre cómo coexistir y sobre cómo convivir en paz y tranquilidad. Utilizamos la imagen de Ana Frank porque fue una niña que, a pesar de su corta edad, vivió momentos terribles, y ella lo que transmite en su diario es la esperanza y la fortaleza. Entonces, de eso se trata nuestro espacio. También hay como le gustaba, tenía esa afición por la escritura, me imagino que también hacen programas de escritura, ¿no? Tenemos programas que enseñan a los niños a través del diario de Ana Frank Ajá. la fortaleza y cómo luchar por la esperanza y convivir en comunidades sin importar las diferencias. Bien, muchísimas gracias, Simona. Ahora, Onalis, ¿cómo organizas esta logística con los bachilleres, ¿no? Con los estudiantes? ¿Cuántos son? ¿Y cómo empieza esa organización desde el día 1? Ok, la organización con respecto a cómo hacer la exhibición de la semana. Ajá. Bueno, nosotros somos aproximadamente 250 estudiantes entre primaria y secundaria. Entonces, tomamos en cuenta, esta vez son de cuarto grado hacia arriba porque por el tiempo, ¿no? Entonces, tenemos una hora destinada todos los días. Por ejemplo, a partir de mañana va a estar el grupo de noveno, décimo, 11 y 12º grado, vamos a decir tercero, cuarto y quinto. Okay. El día martes va a estar primaria. El día miércoles tenemos invitado al Colegio Americano, que es nuestro colegio hermano, enfrente del colegio, Ajá. que es un colegio privado de Las Minas, y también tenemos invitado al Colegio Municipal Germán Ubaldo Lira, que está dentro de Las Minas, que es nuestro colegio donde hacemos mucho servicio comunitario con los niños, trabajamos pintura, vamos a hacer un jardín ahora el día 22, vamos a reorganizarle un jardín que ellos tienen, y entonces entre todos colaboramos para comprar plantas. El personal del colegio nos apoya para ir a hacer ese trabajo. Entonces, esa es la conexión que tenemos con la directora Erika y el Colegio Ubaldo Lira. Y el día jueves va a ser la parte de secundaria. Entonces, la exposición y la presentación está dividida en que primero la presentación, luego en la biblioteca está desplegada toda la exposición, y luego tenemos mesas de trabajo donde nuestros estudiantes van a ser agrupados por 5 estudiantes. Ajá. Y ellos van a desarrollar su propio tema sobre coexistencia y tolerancia. O sea, cada cinco estudiantes tienen, sí, como su diseño, su proyecto. Exactamente. Y luego todo lo que se diseñe se va a colocar en público en una gran cartelera para que los niños y los padres y toda la comunidad pues tenga la oportunidad de disfrutar de esa. ¿Otra comunidad también puede? Claro, claro que sí. Las personas que quieran venir, pues con mucho gusto estamos bienvenidos al Colegio Internacional, y también a través del Club Ayuda y Amistad, que nos conectamos tanto con nuestra comunidad Caracas, y bueno, la importancia es desarrollar la conexión y la sensibilización, que es lo más importante, que creo que hace mucha falta no solamente en nuestro país, a nivel mundial, sobre la necesidad de otro, entender a otro, que es el tópico que nos lleva a estar juntos este fin. Bueno, Onalis, te voy a dejar la cámara para que hagas esta invitación, y como docente también le hables a esas docentes, auxiliares, maestras que te están escuchando y que estamos pasando quizás mundialmente por momentos difíciles con los niños y adolescentes. Bueno, quisiera invitar a todos los profesores, maestros, a incluir este tipo de tópicos: la tolerancia, la inclusión, el respeto al otro, no importa la nacionalidad, el credo, la posición social, eso no importa, todos somos seres humanos y todos tenemos que tener una conexión con nuestro entorno. Saber que hay otras personas que sufren y que nosotros podemos dar un poquito de nosotros para ayudarlos y para mejorar, que eso es lo que queremos de nuestra juventud ahorita, que sean más sensibilizados hacia su hermano, no importa que sea de otra nacionalidad, y el respeto, que es una palabra tan importante a nivel escolar, a nivel social, a todo nivel de nuestra sociedad. Entonces, invitamos a todos los colegios
que continúen con esta labor, y si quiere conectarse con nosotros, tenemos las redes de del Club Ayuda y Amistad, CIC Ayuda y Amistad, y también del Colegio Internacional de Caracas. Muy bien. Simona, ¿quisieras agregar algo? Bueno, yo quiero agregar que tenemos otras actividades como el Cine Tertulia, que es el primer sábado de cada mes y se presentan películas con graves problemas sociales, y después hay moderadores y el público y el moderador van intercambiando preguntas, ideas, pensamientos, sentimientos, y los invito el primer sábado de cada mes a que nos acompañen, totalmente gratuito. Quiero dejar claro que todas las actividades del espacio Ana Frank son gratuitas. En esta oportunidad estoy con dos estudiantes del Colegio Internacional de Caracas, Andrea Torcat Gutiérrez y Camila Briceño Flores. Bienvenidas. Gracias. Bueno, cuéntenme de lo que están haciendo en este servicio comunitario y en el club. Ok. Primero, yo soy la vicepresidenta del club y Yo soy la coordinadora de donaciones. entonces lo que nosotros hacemos en este club de ayuda y amistad del Colegio Internacional es que tratamos de fomentar la tolerancia y la coexistencia a través de actividades con la comunidad. Entonces, nosotros nos reunimos cada viernes después del colegio para organizar y discutir todos los eventos que vamos a tener en las próximas semanas o meses incluso. Bien, no tienes una planificación anual, sino que lo hacen mensual. Sí. Efectivamente. Bien, ¿y cómo describirías la tolerancia? Ok. Por ejemplo, desde mi perspectiva, como nosotras estudiamos en un colegio internacional, nos encontramos con bastantes culturas que claro, al principio nos impactan porque se comportan de manera muy diferente a las de nosotras. Sin embargo, esta fomentación de la tolerancia, este aprender a convivir y aceptar las ideas de otros y respetarlas, se nos enseña desde muy chiquitos. Entonces, claro, esto nos ayuda bastante a formarnos como personas. Bien, y Andrea, las actividades para trabajar la empatía, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos el Clash of Color, que es básicamente con el colegio que está al frente de nosotros, el americano, y los separamos entre grupos y les ponemos un color, y es como para convivir con las diferentes clases de riqueza, pues. Bien, cuando tienen ese programa, por ejemplo, háblenme de las próximas actividades que van a hacer. ¿Cuántos niños, quiénes integran esas actividades? ¿El más chiquito? ¿Hay una persona adulta? Claro. En el club todos los estudiantes del Colegio Internacional son bienvenidos. Tenemos estudiantes que son parte del club desde 7º grado hasta 12º grado, que sería 5º año. Y claro, nuestra coordinadora, Miss Onalis, que supervisa las actividades que nosotros llevamos. Pero se toma mucho en cuenta la creatividad y las ideas que tienen todos los estudiantes. Siempre nos encontramos con que hay niños pequeños, por ejemplo, que tienen 12, 13 años, que tienen ideas magníficas para actividades que tratamos de llevar a cabo. También es muy importante la opinión de nosotros y de los niños, pues como tal, ya que las actividades, la mayoría que hacemos son para niños, entonces como ellos dan la inspiración de qué les gustaría. También los de las comunidades, no solamente los del colegio. Efectivamente, Exacto. claro. En el colegio lo que hacemos es organizar estas actividades para la comunidad. Queremos que los invitados son usualmente estos colegios que están cerca nuestro, el Colegio Americano y el Colegio Municipal Ubaldo Lira. También tratamos de invitar a casas hogares y a veces incluso trabajamos con hospitales. Durante el mes de diciembre, de hecho, nosotros hicimos una recolecta de dinero con una carrera en nuestra cancha de fútbol y compramos unos microondas para el Hospital Domingo Luciani. Claro, esto fue después de hablar con los directores del hospital. Correcto. Para ver qué era lo que más necesitaban. Eso es lo que tratamos de hacer.
enfocarnos en las cosas que las personas necesitan, que las comunidades necesitan. Ay, qué lindo, me gusta. Y me imagino que, bueno, Onalis me mencionó que fueron unos microondas, que las personas tenían que caminar mucho para llegar a calentar la comida. Exacto. Y ya gracias a esto que ustedes hicieron, y me gusta que tan jóvenes tienen esa empatía por el otro, ¿no? Que es lo que se quiere. Ahora, ahorita en esta semana, ¿ustedes también están organizando lo de los diseños? No, lo de los diseños, claro, es un concurso que ya hizo la Fundación Ana Frank. Entonces, lo que nosotras queremos hacer es llevar estos diseños y esta idea de actividad al colegio y a la comunidad. Claro, al ser un colegio internacional, tenemos que siempre recordar a los alumnos y a la comunidad en sí la importancia de la coexistencia y la tolerancia entre nosotros. Bien, ¿y cómo hacen ustedes con el tiempo? Por si acaso algún abuelo está escuchando por allí para que le diga a su nieto, o si está por allí, ¿cómo hacen con el tiempo para, digamos, asumir estas responsabilidades que ya tienen con las tareas de sus asignaciones y estas actividades que tienen adicional del servicio comunitario? Nosotras somos estudiantes del IB. Eso es el Bachillerato Internacional. Es un pensum que se da alrededor del mundo, que es considerado bastante exigente. Entonces, una de las cosas más importantes para ser estudiante del IB es el manejo del tiempo. Y claro, y todas estas actividades que nosotras hacemos son requeridas y parte del perfil del estudiante del IB. Bien. Por ejemplo, el estudiante del IB tiene que ser de mente abierta, solidario, tolerante, equilibrado, y entonces todo esto nos ayuda en sí a lo que estamos haciendo, a nuestra educación. Bien, seguimos con este tema de la coexistencia, pero en esta oportunidad estoy con Patricia Mazuca, ella es psicólogo infantil federado 18041. Sí compartir, su red social. Y vamos a hablar de la inteligencia emocional en estos niños y adolescentes. Bienvenida. Gracias, un placer estar aquí con ustedes. Gracias por madrugar. Bueno, vamos a hablar de la inteligencia emocional. Vamos a comenzar por los chiquitos, los más chiquiticos. Ok, bueno, vamos a hablar un poquito. La inteligencia emocional es un tema bastante amplio, que abarca diversos aspectos dependiendo del foco que nosotros queramos pues abordarlo. Sin embargo, lo que sí podemos tener ese concepto generalizado de la inteligencia es que existen diversos tipos de inteligencia. Dentro del campo de la psicología socioemocional está la psicología, todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, que se vincula al campo de las emociones, como su nombre lo dice. Las emociones son vividas dependiendo, pues como sabemos, en los niños y adolescentes, que tiene que ver con sus experiencias, con lo vivido, con todo el componente de la crianza y la familia, que también involucra todo este sinfín de características propias de lo que es la emoción. Algo importante dentro de la inteligencia emocional, para ahondar un poquito en lo que sería el tema, la inteligencia emocional, los niños que suelen ser niños pequeñitos, y vamos a hacer como en orden cronológico, los niños más pequeños tienden a fomentar la inteligencia desde verbalizaciones iniciales que tienen que ser potenciadas en casa, porque las emociones se trabajan desde los entornos en casa. Es el primer referente significativo que ellos manejan. Cómo yo manejo las emociones dependiendo pues de cómo mis padres también las manejen. Es ese referente simbólico que los niños van creciendo y van, pues, vamos a decir, tomando esas partecitas que a ellos les funcionan y la ponen en orden en su sociedad, donde ellos luego posteriormente van creciendo, ¿no? La inteligencia emocional es un tema bastante amplio, pero si bien es cierto, tiene características propias que son pues de la infancia y la adolescencia. Cuando el niño va creciendo y vamos ya preadolescente, esas emociones aprendidas que vienen desde la infancia, pues ahí es cuando realmente podemos verlo y podemos evidenciarlo. ¿Qué es lo que le enseñamos a mis hijos? ¿Con qué manejo emocional crecieron? ¿Cómo ellos sustentan y viven esas emociones de forma intensa o de forma moderada? Porque las emociones tienen una característica y es que aparecen a veces en las oportunidades que nosotros menos queremos de las peores formas. Es ahí donde nosotros podemos ayudarlos a potenciar ese campo emocional. Bien, y
bueno, hay películas de como Intensamente, Sí. te las refleja así, que si la ansiedad, que si la alegría. En la teoría es así, tan... Sí, bueno, lo que sucede es que la película, bueno, evidentemente es una manera más generalizada de trabajar Ok. el tema de las emociones, que habla de las emociones primarias, Ajá. que son esas emociones básicas que todos sentimos en algún momento de nuestra vida. Sin embargo, a medida que transcurre el tiempo y por situaciones adversas aparecen emociones secundarias y emociones terciarias incluso. De hecho, la ansiedad, que por cierto aparece en la última película de Intensamente 2, que es muy Ajá. bonita, la ansiedad viene de una emoción primaria que es el miedo. El miedo es una emoción básica que todos sentimos ante momentos de supervivencia, pero también en nuestra cotidianidad. La ansiedad proviene del miedo y me llama mucho la atención esta película porque la introdujeron como una emoción primaria porque es una emoción súper importante. Eso es lo que sucede en el campo de la ansiedad, que es una emoción que está presente en la mayoría de nosotros, en la mayor parte de nuestro día. Sin embargo, sí, la ansiedad forma parte de esas emociones secundarias, pero dentro del campo bueno, yo estuve indagando un poquito lo que quisieron hacer los productores con esta película y es que, por supuesto, cuando hablan de la adolescencia, aparece la ansiedad, que es una de esas principales emociones que conllevan nuestros adolescentes y que lo viven en el día a día, ¿no? Pero sí, efectivamente es una película que lo habla de forma muy generalizada, pero maravillosa porque es muy fácil de comprender para el público que está dedicada, que es hacia nuestros niños y adolescentes. Ahora, ¿cómo le podemos enseñar a los chiquiticos a identificar las emociones? ¿Desde qué edad se puede hacer eso? ¿Y Sí. cómo decirle, bueno, esto lo sientes así, por esto? Bueno, depende de muchos factores. En primer lugar, tenemos que entender que desde que son chiquiticos nuestros niños entienden. A veces creemos, cuando por ejemplo asisten al contexto de terapia y los papás dicen, bueno, pero él es preadolescente, que son estas etapas de los 9 años hasta los 12 años. Y ahí es cuando ellos quieren que nosotros trabajemos las emociones con sus hijos y la realidad es que no. Nosotros podemos trabajar esas emociones desde que son muy chiquiticos, desde los 2, 3 años y ellos empiezan con un referente social, que es, bueno, yo veo cómo mi mamá reacciona, yo veo cómo mi papá reacciona ante situaciones adversas y él va tomando, como lo comenté hace un ratito, ellos van tomando referentes sociales emocionales y de ahí pues ellos van por supuesto con nuestro día a día y acompañamiento podemos ir planteando estos aspectos importantes, ayudándolo, poniéndonos a su altura, podemos hablar de algunas recomendaciones para trabajar ese aspecto socioemocional en nuestros niños, como por ejemplo, bueno, sabemos que en la infancia temprana está el tema de los berrinches, ¿sí? Que forman parte de su desarrollo, cosa que muchas personas dicen, no, pero esto es parte de su desarrollo, el berrinche es sano, es saludable y debe manifestarse, tiene que estar presente porque es un cerebro inmaduro. Entonces tenemos que comprender que nuestro cerebro va madurando a medida que nosotros vamos adquiriendo pues fortalezas y recursos y herramientas para nuestra vida. Pedirle a un niño de 2, 3 añitos que logre manejar sus emociones es una tarea bastante difícil. Si nosotros como adultos nos cuesta manejar emociones en momentos intensos, los niños por supuesto aún más. Entonces ahí viene nuestro trabajo desde casa, desde muy chiquiticos, sentarnos con ellos, juntos vamos a respirar, enseñar diversas técnicas que nosotros dentro del contexto de terapia también abordamos con los papás para un buen manejo emocional. Respirar y el abrazo también es parte puede ser parte de una terapia o de la canalización de emoción. Maravilloso el abrazo porque además es el contacto físico. Los niños son muy físicos desde muy chiquiticos. Ellos buscan esta interacción física y es importante entender que los niños también desde que son chiquiticos son sensoriales, que quiere decir que tienen sus sentidos al máximo. Por eso es que nosotros recomendamos en el manejo de las emociones y los hacemos en el contexto y espacios de terapia, trabajamos con arena, busca las emociones donde las encuentres, vamos a hacerlo con plastilina, vamos a pintarlo, vamos a trabajarlo de esa forma porque son niños, mientras más chiquiticos, más uso de materiales porque hablamos del aspecto sensorial que potencia la parte del cerebro que tiene que ver con eso. Bien. Y cuando están más grandes, Sí. ¿cuáles son esas otras emociones que pueden entrar en juego y cómo se puede ayudar al preadolescente a canalizar? Por ejemplo, el tema de la competencia, Sí. el tema de la ira, la reacción, de pronto perdió en un juego. Sí, la preadolescencia es una etapa que a mí me encanta en lo particular y que poco se habla,
porque realmente la adolescencia lo ven como una transición esperada de la adolescencia y se les olvida que hay una partecita en nuestra vida que nosotros vivimos, que es ese periodo de 4 años donde ocurren una serie de cambios, no solamente a nivel hormonal, que por supuesto conlleva pues muchos, vamos a decir, síntomas que afectan su día a día también, su reactividad, el tema del manejo de emoción, sino también es una etapa donde el niño necesita mucha comprensión, porque está dejando atrás el niño que era y se está adentrando en nuevos gustos e intereses. Ya ellos empiezan a dejar un poquito la parte de mi mamá y mi papá, ese apego, esa necesidad de referencia a mamá y papá, y ellos empiezan con el campo de lo social. Quiero pertenecer a un grupo, necesito, no es solamente que quiero, sino que ellos tienen que sentir que pertenecen a un grupo, forma parte de su desarrollo. Y ¿cómo lo podemos ayudar? Aquí hay que tener mucha comprensión. Con los papás hay que comprender muchísimo lo que conlleva esta etapa y la importancia de la preadolescencia. Tenemos que estar ahí para aclarar sus dudas, porque van a venir un sinfín de dudas. Mi cuerpo está cambiando, yo estoy cambiando. Me deja de gustar, por ejemplo, jugar con las muñecas. ¿Qué me está pasando? Porque el niño incluso llega a pasar por una etapa muy ansiosa, que es normal, donde ¿qué pasa? Que antes yo disfrutaba jugar con mis Barbies, pero ahora de repente ya no es tan divertido. Ahora quiero estar con mis amigas, quiero hablar por celular con ellas, quiero salir con ellas al cine, cosa que es esperada. Y los papás, ante este cambio, se suelen poner, wow, ¿qué está sucediendo? Algo pasa con mi hijo, tengo que frenarlo. No, hay que entenderlo, hay que comprender esta etapa de la preadolescencia con tu hijo. ¿Y si comprenden que es ansiedad? El preadolescente. El preadolescente. Bueno, muchos sí, y muchos pueden evolucionar a cambios también con sintomatología un tanto negativa. Es ahí donde entra el acompañamiento de papá y mamá, que tenemos que tener información sobre esta etapa. Por eso es que yo decía al inicio que esta etapa poco se habla y poco se comprende. Y ahí nosotros tenemos que hacer mucho acompañamiento, mucha paciencia, porque vienen los estallidos emocionales, no solamente por el paso hormonal, sino que empiezan a entender que ya no se sienten tan comprendidos por mamá y papá, porque anteriormente cuando eran muy pequeñitos, mamá y papá, al ser, como lo comento, el referente primario, es esa figura de expectativa y de idealización. Ya ahora mamá y papá ya los ves tal cual como son, con sus errores, con sus dificultades, como es mamá y papá realmente. Entonces ahí empieza un tema también un poco de batalla papá, mamá, hijo, que ahí es donde nosotros tenemos que entender mucha comprensión y paciencia. Bien, decías que cuando el niño empieza a preguntar y empieza a explorar y los cambios, y cuando el niño no pregunta. Sí, cuando el niño no pregunta hay que estar muy atento. ¿Ok? No es un síntoma, vamos a decir, de gravedad, pero ahí nosotros tenemos que poner el ojito. Porque, ¿qué sucede? Hoy en día, con este acceso a las redes sociales ilimitado, nuestros niños que tienen teléfonos desde temprana edad, cosa que sabemos que no debería ser así, pero ese es otro tema de discusión, ¿qué sucede? Ellos tienden a aislarse en el cuarto. Entonces están en su habitación todo un día, cierran la puerta y los papás simplemente creen que eso es algo natural, que esa es una conducta esperada. Sí, el tema de necesidad de privacidad es una conducta esperada dentro de la preadolescencia, pero hay que tener el ojo de nosotros supervisar y tratar de ser parte de eso. Nosotros tenemos que atraer a nuestro hijo a nuestro contexto. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Por qué estás viendo esto? ¿Por qué te interesa esto? ¿Tienes dudas sobre esto? Háblame. ¿Qué es lo que te llama la atención de este contenido que estás viendo? No podemos dejarlos porque creemos que están creciendo. A veces cometemos ese pequeño error de que le damos esta independencia y creemos que ellos van a poder tomar decisiones con el uso del teléfono, con quién sale, con quién se ve, con quién se queda. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidadito. Y yo le preguntaba en el corte a Patricia que los niños, lo que yo veo, ¿no?, son demasiado evolucionados, están como muy inteligentes y además se percatan de todo. O sea, es difícil que un niño no se percate de alguna discusión, conversación en una casa, así no esté en el contexto de la discusión. Entonces te preguntaba, por ejemplo, niños con problemas que se manejan en los hogares, como del dinero, por ejemplo. Cuando uno va caminando con un niño o un padre le dice, no pida que no hay real, no te antojes que tú sabes que no. ¿Esa es la manera correcta? ¿O cuál sería la manera correcta de expresar eso? Porque, bueno, si no hay posibilidades, pues no la hay. Bueno, es como estábamos conversando ahorita, hoy en día con el tema de la exposición también, pues de todo tipo que, bueno, hay muchos papás que cada vez son más los que queremos saber sobre este tema de la crianza y hay una sobreinformación en las redes sociales.
Por lo tanto, eso es bueno hasta el punto de que, bueno, en los hogares se hablan de cosas que anteriormente no se podían hablar, lo cual es maravilloso porque permite espacios de comunicación y escucha. Sin embargo, hay que tener cuidado con la información que nosotros le suministramos a nuestros hijos y en qué momento se da esa información. Yo siempre, lo que yo recomiendo es que en temas, por ejemplo, como el uso del dinero, que eso involucra el tema hoy en día, en situación actual, que nos cuesta un poquito este tema monetario, por ejemplo, económico, los niños tienden a estar muy ensimismados en este tema económico y esto hace que ocasiona mucha ansiedad en los niños, porque claro, el tema del manejo del dinero es algo bastante complejo que se puede, si bien es cierto, se puede ir trabajando desde la infancia, nosotros podemos ir empezando, mira, vamos a ahorrar esto, yo te doy este dinero y tú lo puedes tener, esto va a ser parte de algo que tú puedes manejar y ahí potenciamos la toma de decisiones, el uso responsable del dinero. Sin embargo, eso son conductas positivas, pero ¿qué pasa cuando el niño está en esos problemas económicos, escucha discusiones, está ensimismado en los problemas económicos cotidianos? Por supuesto, ocasiona un cuadro ansioso en el niño porque no hay una comprensión como tal de eso, ¿sí? Porque, bueno, simplemente recordemos el tema del cerebro y su maduración. No hay una comprensión a nivel simbólico de lo que es el uso del dinero, aunque se lo podamos enseñar, pero esos problemas no le competen al niño, ¿no? Como nosotros, si estamos en un contexto de casa, sí podemos enseñar a nuestros hijos un manejo adecuado del dinero. Desde muy chiquiticos podemos acompañarlo, podemos nosotros brindarle estrategias. Sin embargo, bueno, tenemos que, sumado a que lo debemos acompañar, tenemos que estar ahí en esos momentos donde él necesita conversar, incluso dudas que tiene, cómo manejar esto, ¿te parece que yo pueda gastarlo en esto? O cómo yo puedo hacer ese uso adecuado. ¿Qué tenemos que tener cuidado en esas discusiones que comento ahorita? Que como el que hacen eso escuchando situaciones o problemas o conflictos cotidianos que lo que hacen es perjudicar pues su dinámica y lo que él tiene que ver y el entendimiento de eso, ¿no? Y además que puede crecer y ya en la parte adulta tener creencias limitantes, lo que llaman las creencias limitantes, ¿no? Así es, claro, porque si yo, recordemos que nosotros somos seres de pensamiento, emoción, conducta. Dependiendo de lo que yo pienso, yo tiendo a tener unos esquemas mentales. Y esos esquemas mentales se van trabajando desde muy chiquitico. Yo crezco con eso. Somos seres biológicos, psicológicos, sociales. Es decir, tenemos muchos referentes que nos pueden ayudar. Pero si yo tengo este referente en casa donde siempre mi mamá y mi papá pelea por dinero, yo entiendo a manifestar y a ir poquito a poco teniendo un esquema mental donde el dinero es algo que merece un conflicto y realmente no es así, ¿sí? Entonces, bueno, por supuesto, eso va a ocasionar unas conductas posteriores, tal vez es una persona más adelante, un adolescente o incluso un adulto, porque ya esas son más conductas de adultez, donde tiende a tener dificultades para el manejo del dinero, sea de los dos extremos, ¿ok? Entonces tenemos ahí que tener cuidado con eso. En estos días hablé con un papá y él me refería a esto saliéndonos de la casa, sobre las malas influencias, los amigos. Es que a veces si es un amigo que tiene malas mañas, tiene malas influencias, mi hijo tiene que llegar a las 12 y todavía el amiguito está por ahí a la 1. Sí. ¿Eso es cierto? ¿Puede un niño o un adolescente dejarse influir por otra persona de manera negativa, por otro compañero? Sí. Aquí hay que, bueno, hablando un poquito de este tema social que es tan importante ya en la etapa de pre y adolescencia, ¿no? La realidad es que aquí nuestros niños van a estar con grupos sociales, donde van a ver pues experiencias muy positivas que lo van a ayudar a ser una mejor persona porque se va a juntar compañeritos que tengan similitudes dentro de sus rasgos e intereses, pero también van a tener compañeros que no van a compartir los mismos valores, porque recordemos que venimos todos de contextos diferentes y eso es algo que lamentablemente nosotros no podemos controlar. Ojalá pudiésemos poner a nuestros hijos en una burbuja y poder decir, mira, yo te elijo estos compañeritos para ti. Pero la realidad es que nuestro hijo no podemos hacerlo de esa manera, ¿no? Él tiene que tener la capacidad y el discernimiento para poder decir, junto con el apoyo de papá y mamá, ahí entra nuevamente figura papá y mamá, importante como todo esto que estamos conversando, que es en ese núcleo, que es súper importante en la etapa social, donde nosotros tenemos que empezar a echar el ojito, ¿no? Tenemos que ver qué está pasando con este amiguito. Cuéntame sobre este amiguito. ¿A ti qué te parece esta conducta de este niño? Tú compagina con lo que tú eres, tú te sientes bien con esta persona, te ayuda, te hace crecer, porque la amistad es eso. La amistad social también es
que yo crezco en conjunto con esta persona, que yo soy mejor gracias a esta persona también, porque compartimos cosas y similitudes. Sí hay malas influencias, que son influencias que nosotros tenemos que tener el ojito. No podemos nosotros poner a nuestros hijos en una burbuja, pero sí podemos guiarlos. Entonces ahí nuestra función es, vamos a guiarte, ¿qué piensas tú? Y en este punto es súper importante que nosotros, ya cuando estemos en adolescencia, hayamos construido un espacio de comunicación para que nuestros hijos se acerquen y nos digan, mira, esta persona, no sé, no me parece, este compañero hizo esto, mamá, ¿qué piensas tú? Eso es lo que nosotros sembramos, ¿no? Entonces ahí es cuando, como nosotros decimos, cosechamos lo que sembramos. En la adolescencia nos vamos a dar cuenta si ese espacio de comunicación realmente está. Y tengo una pregunta de Isnel. Dice, buenos días, ¿cómo se le puede explicar a un niño de 9 años que su papá pronto va a fallecer y no va a estar con nosotros? Pregúntale a la psicóloga, por favor. Ok, bueno, este tema es bastante importante porque habla de la pérdida, ¿no? Para todos, perder a alguien físicamente conlleva un dolor y un profundo duelo. Recordemos aquí lo que hay que hablar es cómo los niños manejan el duelo. El duelo, tiene que haber una preparación, por lo que tengo entendido en la pregunta, no ha fallecido, sino prepararlo para cuando fallezca. Es bastante complejo, pero sí podemos nosotros, ¿qué edad tiene el niño? 9 añitos. Nosotros podemos ayudarlo siempre propiciando un espacio de diálogo sincero, ¿ok? Con nuestros niños hay que hablar desde la sinceridad, siempre y cuando cuidando las palabras que utilizamos y adecuándolas a su contexto y su edad. Pero sí sería muy bueno que trabajaran el tema de la muerte como un tema natural que es parte de la vida. Cuando nacemos, pues nos toca morir. Es algo que forma parte de eso. Hay muchos papás que le tienen mucho miedo a conversar sobre esto porque lo ven como un tema tabú. Nosotros no podemos hablar de la muerte porque la muerte ocasiona un profundo dolor, es cierto. Pero ahí ponemos nuestras cositas y nuestros procesos en el niño. Que para nosotros sea doloroso no quiere decir que no es para nuestro hijo, tiene que serlo de esa manera. Por supuesto va a ocasionar un dolor, pero con un debido acompañamiento podemos ayudarlo y brindarle ese espacio de escucha y de comprensión. Yo lo que recomendaría es naturalizar el tema de la pérdida y podemos incluso hacer pequeños rituales de conexión antes de fallecer. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo te gustaría despedirlo? Vamos a tener un encuentro con él. ¿Cómo te gustaría que sea ese momento? Vamos a planificarlo porque estas cosas se planifican. Perder a alguien también se puede planificar porque conlleva una preparación no solamente física sino emocional y podemos ayudar al niño en ese trasfondo de lo que involucra el tema de la pérdida. Si observamos que el niño posterior a la pérdida le cuesta, observamos una sintomatología más asociada a aislamiento, tristeza constante, que no mejora en tiempo y en días ni en intensidad, ahí podemos tal vez recurrir a una evaluación psicológica con un apoyo de un terapeuta para que pueda transitar ese momento. ¿Quién puede llevar mejor el dolor? ¿Un niño, digamos, a partir de los 5 años hasta los 11 o el adolescente? ¿Quién lo puede canalizar mejor? Bueno, no se hablaría de mejor, sino tal vez quién tiene más herramientas, ¿verdad? Yo creo que si nosotros preparamos a nuestros hijos, en cualquiera que sea el contexto, sea pequeño, mediano o adulto, ellos van a tener esas herramientas para poderlo afrontar. Es una pregunta muy válida porque a veces creemos que porque el niño o el adolescente sea más grande, va a tener más recursos para afrontar una pérdida y la realidad es que no. Porque va a depender de muchísimos factores, entre esos están los rasgos también del temperamento de ese niño. Si es un niño más predispuesto a lo que es la tristeza, es un niño más sensible, es un niño más conectado con emociones desde la sensibilidad y la empatía, probablemente una pérdida le va a ser un poquito más difícil de transitar. Va a depender de muchos factores, lo que sí es importante es que no importa la edad, nosotros estamos para acompañar a nuestros hijos. Por supuesto, si son más chiquiticos, podemos hacer más rituales desde lo simbólico, es decir, podemos hacer, hablando de personas que ya fallecieron, podemos ayudarlo a transitar ese duelo, no tratando de cerrarlo, sino te acompaño en el proceso, ¿sí? Porque a veces cuando fallece pues una persona muy querida, nosotros queremos que ese dolor se vaya rápido, porque tenemos una necesidad innata de dolor. Pero ¿qué sucede? Tenemos que permitir sentirlo, tenemos que decir, esto es parte de la vida, el dolor, así como la felicidad, así como cualquier otra emoción, también forma parte de eso, ¿no? Y es una emoción que tenemos que aprender a transitar desde muy chiquiticos. Bien, hubo otra persona que envió una pregunta de cómo hacer para que nuestros niños y adolescentes escojan para su vida una carrera, porque todos quieren ser influencers. Ok, bueno, sí, con este tema de las redes sociales, sucede que hay mucho tema de comparación.
Entonces, ¿qué pasa? Yo veo que a él le va muy bien con el tema de ser influencer y difusor de contenido y empieza a marcarse como una meta de vida. Yo quiero ser como él, yo quiero parecerme a él. Esto no es que esté mal, todos nuestros niños tenemos gustos e intereses y está bien que tú quieras también parecerte a otras personas comparativamente, porque esto forma parte de la pre y la adolescencia, ¿sí? Que lo que hablamos Bien. del grupo social, yo Correcto. quiero parecerme, yo quiero ser. Ahora, aquí nuestros niños, recordemos que en esta transición de elección de carrera, ellos pueden hacerlo según sus gustos e intereses, pero ¿quiénes son los que tenemos que guiar este acompañamiento? ¿Por qué te interesa esto? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Será que va más orientado hacia la fotografía, por ejemplo? ¿O será que va más orientado que tú tienes dentro de tus rasgos de personalidad, te gusta hablar con la cámara? Porque hay personas que eso les resulta muy fácil. Pues podemos tener rasgos también hacia actividades como el teatro, actividades como la música, el baile, que tienen que ver con este tipo de expresión libre, y podemos nosotros indagar qué es lo que realmente le gusta a mi hijo, porque de primera instancia ellos te van a decir quiero ser influencer, porque es lo que escuchan, porque es lo que ven, pero nuestra función, objetivo, paternal es guiarlos en ese proceso y interesarnos por qué. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué te gusta de eso? ¿Qué te llama la atención? ¿Por qué te interesa? ¿Sí? Ahí nuestra guía es fundamental. Como lo hemos dicho todo este tiempo en el programa, todo este tema va acompañado mamá, papá, hijos, somos una convivencia mutua. Bien, aquí te hace otra pregunta. ¿A qué edad es válido que una niña se maquille? Ahorita con el tema de tanta venta de maquillaje, ya se quieren maquillar a los 8 años. Cuando lleguen a 15, no les va a lucir el maquillaje. Sí, lo que sucede con el tema de del famoso skincare, que está muy de moda, y es precisamente por el exceso a las redes sociales, porque es lo que estábamos, la sobreexposición. Hay que cuidar el contenido que nuestros hijos ven. Estoy muy de acuerdo con ese comentario, yo lo comparto, yo creo que todo tiene una etapa y todo tiene un momento, una etapa de desarrollo que es parte de la evolución. Lamentablemente con este tema de las redes sociales se está viendo que niñas que no son preadolescentes, niñas de 9, 8 años quieren tener productos y adquirir esta adquisición de productos de maquillaje. Pero ahí es donde yo me hago la gran pregunta, ¿dónde está papá y mamá? Porque yo puedo querer mucho algo, mi hijo puede tener un deseo innato, yo quiero maquillarme, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, pero ¿dónde va ese acompañamiento de si eso es lo mejor para ti? Vamos a sentarnos un momentico. ¿Y qué tipo de contenido está expuesto mi hija? Que el referente principal es, tengo que maquillarme, ¿no? No es que sea algo, yo no soy, bueno, mi corriente y parte de mi metodología de trabajo no es magnificar, sino comprender. Tenemos que entender qué hay detrás de esa conducta, por qué tenemos una necesidad de adquirir estos productos, por ejemplo. ¿Qué te llama la atención de eso? Bueno, es que yo quiero ser, entonces, ¿qué modelo está sirviendo de referencia para ella? ¿Será un modelo positivo o es un modelo que puede ser un modelo positivo, pero que nosotros podemos decirle, mira, eso está bien, pero todo tiene una etapa, todo tiene un momento, yo te puedo comprar otras cosas que juntas podemos elegir y te van a hacer un bienestar a tu piel y no es este tipo de productos para adultos. Correcto. Aquí Yesenia Bata te dice, mi hijo de 9 años con autismo no quiere entrar al colegio. Dice que sus compañeros son muy tremendos. ¿Cómo lo puedo ayudar? Bueno, el tema, claro, aquí tenemos una condición del neurodesarrollo que es el autismo, ¿no? El autismo, entendiendo un poquito para contextualizar y responder la pregunta, pues conlleva una alteración en muchos aspectos de la vida del niño. Estoy segura que no quiere entrar o no quiere ingresar al aula por el tema, hay muchas aristas que pueden estar sucediendo ahí, pero creo que la principal es un tema de ruido. Recordemos que nuestros niños que están dentro de trastornos del neurodesarrollo tenemos alterado toda la parte que tiene que ver sensorialmente, no solamente a nivel táctil, sino también de sus oídos, también del olfato. Ellos tienden a tener una alta carga sensorial. Correcto. Por eso es que seguramente muestra un rechazo innato a querer entrar al aula, porque debe haber una sobreexposición que para él le puede resultar bastante abrumadora. Lo que para un niño neurotípico no requiere el mismo tipo de estímulo. Ahí nosotros tenemos que hacer un acompañamiento, tenemos de parte de docente, tenemos que brindarle unas herramientas y adecuaciones o adaptaciones en aula, donde el niño tal vez, en lugar de hacerlo entrar con todos los compañeritos, él puede entrar de último o puede entrar de primero, sea el caso que sea, para evitar un poquito esta sobreestimulación a nivel sensorial. Ahí habría que hacer adaptaciones en aula. Bien, aquí Yamil, tengo una nieta de 12 años y está en una etapa muy fuerte y difícil de sobrellevar, pero ahí vamos. Yo le digo a mi hija que hable mucho con ella y tenga mucho tacto. Y ojo visor, ¿está bien o qué nos recomienda? Por favor, buenos días. Y tiene un hermano de 8 años y no le tiene paciencia.
Bueno, ahí entramos en lo que hemos conversado un poquito de esta etapa ya próxima a la adolescencia, ¿no? Que empieza este cambio a nivel hormonal, emocional. Yo lo que le recomendaría es, bueno, mucha paciencia, tolerancia, sobre todo mucho entendimiento de qué conlleva esta edad, ¿no? Esta edad forma parte de, como lo hemos conversado, de un proceso donde tenemos que brindar un espacio de diálogo. Tiene que existir mucho diálogo en casa. La comunicación es el único sitio que vamos a tener de punto de encuentro entre mi hijo y yo, porque esa comunicación a medida que pase el tiempo se va a ir perdiendo un poquito. Es la realidad, no lo vamos a negar, aunque no nos guste mucho, pero es algo que hay que tenerlo en cuenta, que esa comunicación se va poco a poco disgregando un poquito, pero ahí es donde nosotros tenemos que decir, mira, yo no quiero perder a mi hijo en este camino, ¿no? Yo voy a, por supuesto, respetando su privacidad, sus gustos e intereses, pero yo puedo conectarme. Eso es lo que muchos papás a veces les cuesta ver un poquito. En nuestro día a día nos perdemos, es una realidad. En la rutina, tú estás en tu espacio, yo estoy en el mío, pero tenemos que tener cuidado con ese, tú estás en tu espacio y yo en el mío, porque ahí nos podemos perder cosas maravillosas también de mi preadolescente y de mi adolescente. Entonces ahí lo que yo le invitaría un poquito a esta mamá que pregunta es buscar espacios de conexión con esta personita que está ahí queriendo ser escuchada y vista. Entonces nosotros tenemos que adentrarnos y saber qué le gusta a tu hija, qué le gusta, qué escucha, qué ve, qué hace en la tarde, y nosotros podemos desde esa manera encontrar esos pequeños focos y buscar espacios de conexión.